Estamos en un recinto estupendo en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, tan querida, tan apreciada, y con una persona que es referente de los estudios de posgrado en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Además, estamos de manteles largos porque es miembro de nuestro comité editorial. Nos honra con pertenecer a la gran familia de Tiempo de Derechos. Me refiero, por supuesto, a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta entrevista, y ella nos ha recibido en sus oficinas, con lo cual le agradecemos muchísimo. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un gusto que se encuentren el día de hoy aquí en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Sean bienvenidos, usted me da la bienvenida, pues la verdad sean bienvenidos, me da muchísimo gusto. Estamos re bienvenidos, ¿eh? Así es, así es. Muchísimas gracias por su generosidad y por atender esta invitación. Doctora, usted tiene una larga trayectoria en la Facultad de Derecho, pero como titular de la División de Estudios de Posgrado de la misma, ¿nos puede platicar desde hace cuánto está y cómo ha desarrollado este trabajo tan importante? Sí, doctor, mucho gusto. Yo inicio mi gestión como jefa de la División de Posgrado desde 2020, fines de agosto de 2020, que era el tiempo de la pandemia. La pandemia plena. Realmente inicié las actividades, pero aquí todavía no llegábamos aquí, no veníamos a laborar aquí a este edificio, ¿no? Y por supuesto sobra decir realmente el orgullo, la distinción que significa para mí ser jefe de la división de este posgrado, uno de los mejores en Latinoamérica, por supuesto en México. Y bueno, desde el primer momento yo me di cuenta que realmente era un reto muy grande, ¿no? Muy grande por toda la historia del posgrado y muy grande también por la circunstancia de emergencia sanitaria en la que nos encontramos en este momento. Y déjeme decirle que desde ese momento hasta la fecha nunca se interrumpió la actividad del posgrado, obviamente de la facultad en ningún momento, ¿no? Claro. Pero del posgrado tampoco, ¿no? Incluso llegamos a hacer exámenes de grado, clases por la vía virtual. Por la vía virtual, y desde entonces no hemos parado hasta este momento. Impresionante, ¿no? Eso le dio además un giro enorme a las posibilidades que tiene una facultad de Derecho del tamaño tremendo que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, ¿no? En el sentido de que pues se pueden estar dando clases de manera virtual a más y más estudiantes siempre. Yo creo que el posgrado cumplió como los grandes, ¿no? Si me lo permite. Gracias, así es, así es. Ahora, su experiencia académica en la facultad pues es más vasta, ¿no? Lleva muchos años aquí como profesora titular. Cuéntenos un poquito de eso, ¿no? Fíjese, doctor, que tengo 27 años de impartir cátedra en la Facultad de Derecho, y bueno, ha sido para mí, yo creo que una de las actividades más gratas para mí en mi vida. Es algo que me llena de orgullo ser profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo 27 años y principalmente me he desempeñado en el área del derecho administrativo, en los distintos cursos de administrativo, procesal administrativo, práctica forense de administrativo. También incursioné en algún tiempo introducción al derecho, teoría general del derecho, pero básicamente ha sido eso. Aquí en posgrado imparto administración pública federal, estatal, municipal, servicios públicos, como ve, básicamente es en el espectro de lo que es el derecho administrativo. Una cosa impresionante. Desde luego su trayectoria va por el lado del derecho administrativo. Ahorita hablamos de su obra que está aquí mínimamente, porque tiene usted muchísimo más, pero imagínense nada más, estamos hablando de 3 columnas de obras muy representativas del derecho administrativo en México y en América Latina, o en el espacio iberoamericano, porque también ha hecho usted mucho en relación con España y demás. Pero en la división de estudios de posgrado, pues obviamente se refiere a muchas otras materias. ¿Nos podría platicar un poquito? Pues hay especialidades, maestría, doctorado. Sí. Manejamos aquí en la división 3 programas de estudio. La especialidad, que en este caso estamos hablando de 26 distintas especialidades de las ramas más diversas del derecho, desde derecho civil, familiar, penal, financiero, propiedad intelectual. Las más recientes son derecho energético, derecho sanitario. Son 26 especialidades. Se está actualizando ahorita la especialidad derecho de los menores, derecho fiscal, de verdad internacional público, entre muchas otras. Hablaríamos también ya en el otro programa de estudio de la maestría en Derecho,
que se puede cursar, obviamente que tiene una carga filosófica muy fuerte, pero que también se puede cursar con una vertiente en Derecho Constitucional. Es el programa de maestría. Y referente al doctorado, que además le comento con mucho orgullo, es el único doctorado que cuenta con el reconocimiento de excelencia internacional, de competencia internacional por parte de CONACYT en toda la República. Y este es un doctorado que se realiza por investigación. Son los 3 programas de estudio que manejamos aquí en la División de Estudios de Posgrado. Han salido muchísimas doctoras, muchísimos doctores de primer orden del doctorado de la Facultad de Derecho. Así es. Es un timbre de orgullo, ¿no? Así es, doctor. Y una investigación muy sólida la que realizan. Nuestra revista, como usted sabe mejor que nadie, y desde luego mejor que yo, pues se refiere mucho a los derechos humanos. Y a mí me da la impresión de que el posgrado abarca de manera muy transversal toda la materia de derechos humanos, es decir, desde todas las especialidades, la maestría y en el doctorado obviamente, siempre se pone énfasis en derechos de primera, segunda, tercera generación, como se decía antes, o mejor decir, derechos de libertad, económicos, sociales, culturales, ambientales. Esta visión transversal ha enriquecido mucho al posgrado de la UNAM, sin duda, pero también ha representado retos graves. ¿Nos podría hablar de los retos que usted ha enfrentado? Ya nos habló del COVID y de todo lo que se tuvo que hacer en la pandemia, pero también hay retos de carácter curricular. Claro. Nosotros actualmente, entre las especialidades que me olvidé mencionar, está precisamente esa, una especialidad en derechos humanos que realmente fue creada, no es de las más recientes, pero sí también de las más nuevas, y tiene una matrícula importante, pero realmente no se queda nada más en la especialidad en derechos humanos, sino realmente es imposible pensar en un posgrado, especialidad, maestría, doctorado, en donde no confluya, no permeen todos los derechos humanos, incluso en la vida cotidiana del posgrado, ¿no? Realmente somos muy respetuosos y procuramos que así sea, con toda la diversidad de alumnos, de alumnas que traen diversos problemas, situaciones, en donde realmente uno trata de ayudarlos, de apoyarlos en estricto apego a sus derechos humanos, de las condiciones más variadas que usted se puede imaginar, ¿no? Desde una discapacidad, desde distintas maneras de pensar, desde impulsarlos en su desarrollo. Yo creo que el tema de los derechos humanos se vive día a día, pero se ve reflejado también en las investigaciones, ¿no? Las investigaciones doctorales, por ejemplo, son realmente importante el número de investigaciones en donde inciden necesariamente los derechos humanos. Igual en lo referente a maestría, ¿no? Las tesinas que emanan de lo que son las especialidades. En todo, realmente, el tema de los derechos humanos es un tema que realmente es un eje fundamental. En términos personales, desde luego académicos, pero personales, ¿para usted qué representa estar al frente de la división de posgrado de la facultad? Doctor, un reto. Un reto muy grande, pero también una satisfacción enorme. Ver realmente ahorita en retrospectiva lo que hemos logrado en un poquito más de 3 años, sin duda, créame que me llena de satisfacción. No es que me haya detenido mucho a ver qué se ha hecho, pero a la hora de hacer una pequeña recopilación, digo, realmente, no se ha alcanzado todo lo que hubiera querido, pero algo que sí me hace sentir muy, muy satisfecha, ¿no? El hecho, por ejemplo, le comento, primero compaginar mi vida personal con lo que es el trabajo que requiere la División de Estudios de Posgrado. Soy madre, soy abuela, entonces pues realmente para mí me da muchísimo gusto, pero también ver, por ejemplo, éxitos muy concretos, así lo veo, ¿no? El que se haya mantenido el doctorado en Derecho con ese nivel de competencia internacional, como el único con competencia internacional, ha sido un trabajo realmente muy importante. Bueno. El posicionamiento de la maestría ante lo que es el CONACYT y que pertenezca al Sistema Nacional de Posgrados, realmente es otro reto con el que hemos cumplido, pero todavía no estamos tan satisfechos porque todavía hay que impulsar un poco más, ¿no? Y así realmente son las actividades que se han hecho a nivel internacional, las clases, por ejemplo, que se denomina COIL, que son clases presenciales, con España, con Brasil, con Argentina, congresos, los grandes personajes con los que hemos trabajado, ministros, ministras, rabinos, de lo más variado, realmente es algo que ha enriquecido mucho. Y aquí quiero resaltar
la participación de los alumnos, no solamente de los docentes, la participación de los alumnos en cada uno de estos eventos, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que se hacen grandes eventos, pero los alumnos son meros espectadores. Uh-huh. No, aquí lo que hemos tratado de hacer es involucrar a los alumnos en los éxitos, que sean actores de los éxitos del posgrado, ¿no? Hablando de alumnos, doctora, ¿usted considera que la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho desde luego, pero toda la universidad, sí, nuestra gran universidad, sigue siendo el factor primordial de movilidad social en nuestro país? Yo creo que sí. Es el principal agente de movilidad social, la conciencia crítica de la nación, ¿no? Sí. Yo creo que México no sería lo que es sin la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los actores principales, uno de los actores además sabios, bondadosos de nuestro país. Es magnánima la UNAM. Es un referente para toda América Latina. Por supuesto. En general yo diría para todo Occidente, ¿no? Así es, así es. Han pasado grandes nombres por aquí y eso seguro también para usted representa pues mucha emoción, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de mujeres, Marta Chávez Padrón, por ejemplo, unas primeras doctoras en Derecho, ¿no? Pero grandes. Yo creo que una de las, ¿cómo explicar? Algo que enorgullece, pero también preocupa al estar como docente en este posgrado, pero también como jefa de la división, es voltear la mirada hacia atrás y ver la estatura de los docentes que precedieron en el camino, ¿no? Hablar, yo qué sé, de un Ignacio Galindo Garfias, de un Ignacio Burgoa, bueno, don Sergio García Ramírez, que se nos acaba de ir hace unos días, y muchos más, ¿no? Realmente hacen que uno tenga que estar muy alerta, muy despierta en no crear allí una situación pues poco satisfactoria, ¿no? Son grandes ejemplos de gente que realmente lo dio todo, ¿no? Otras épocas, otros ideales, pero gente muy comprometida, muy estudiosa, también muy sacrificada, ¿no? Y yo creo que en este tiempo es algo que se ha perdido de alguna manera. Nombres de enorme referencia, además sí, para un posgrado que es, sin lugar a dudas, uno de los mejores, si no es que el mejor de América Latina. Es el mejor de América Latina, y realmente cuesta mucho sostener ese primer lugar, pero yo creo que tenemos en este caso docentes, juristas en este caso, con trayectoria, con conocimientos, con experiencia de sobra. ¿Cómo se conforma precisamente su planta docente? Aquí en la planta docente tenemos 241 profesores. Uh-huh. Es un posgrado grande, en realidad, tomando en cuenta, sí, tenemos 26 especialidades, maestría y doctorado, pero es un posgrado muy grande, 241 profesores, y más o menos la media se encuentra de edad entre profesores entre 50 y 60 años, ¿no? Uh-huh. Procuramos, esto es muy importante, no quedarnos realmente como petrificados. Esta es nuestra planta docente, sino es una planta docente que se va renovando, es una planta docente viva. Procuramos incorporar, y lo hacemos, a jóvenes juristas, principalmente egresados de nuestra maestría, de nuestros doctorados. Lo mejor, realmente los alumnos, doctorandos, maestrantes más exitosos, realmente procuramos que se incorporen, lo han hecho de manera realmente muy, muy satisfactoria, llegan con un empuje muy, muy grande, un entusiasmo muy, muy, muy grande, y es la manera como nosotros vamos renovando. También en este caso hemos procurado no cerrarnos, que sea una cosa hermética, sino también contamos con la participación de profesores, en este caso de otras universidades del extranjero, por ejemplo, para que haya una retroalimentación. Pero es así como se conforma básicamente nuestro posgrado. Para muchísimos alumnos de la Facultad de Derecho, pues es importante seguir sus estudios. Me refiero a las alumnas y los alumnos de licenciatura, seguir sus estudios en la propia facultad, en el posgrado. Pero también es aspiracional para egresados de otras instituciones, desde luego de la zona metropolitana, sí, pero también de las universidades autónomas de los estados, ¿no? Así es. Mucha gente quiere venir aquí por el enorme prestigio que tiene. Sí. ¿Qué tanto se recibe de manera eficaz a estudiantes que vienen del interior de la República? ¿Qué tanto representa un problema? Yo sé que también mucha gente de América Central y América del Sur viene aquí a continuar sus estudios. ¿Nos podría hablar un poco de cómo lo reciben? Claro, ¿cómo ustedes? No. Me queda claro que usted, de la manera más amigable, amistosa
casi le diría yo, de una gran maestra que es, pero supongo que representa retos administrativos. Por supuesto. Mire, fíjese que en este sentido tenemos, obviamente, como usted dice, la mayoría son de aquí, de lo que es zona metropolitana, pero también tenemos alumnos, sobre todo en este caso en doctorado, de fuera, por ejemplo, alumnos de Colombia, alumnos de Bolivia, incluso de España, que cursan el doctorado porque tiene realmente una cualidad, es por investigación. Entonces, a lo mejor vienen presencialmente un día y lo demás se hace realmente por investigación. Esta cuestión de la virtualidad, del Zoom, del Google Meet, de todo eso, realmente es maravilloso, ¿no? Entonces tienen entrevistas con su comité tutor integrado por 3 profesores de manera, vamos a decir, por lo menos unas 2, 3 veces al semestre, envían sus avances de investigación. Entonces realmente no en ese sentido no tienen ninguna complicación, ¿no? Ya volverán a venir después ya realmente para la presentación de su examen, ¿no? Esto por lo que toca al doctorado. La maestría es presencial, entonces realmente sí se trata de una maestría de momento que tiene que ser alguien que viva en la Ciudad de México o en la zona conurbada. Sin embargo, hay alumnos que vienen de fuera, rentan realmente alguna vivienda porque quieren estudiar, como usted me señala, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En lo que se refiere a especializaciones, tenemos las 2 modalidades, presencial y virtual. Entonces, perfectamente un alumno que viva en Sonora o que viva en Mérida puede estudiar aquí en la especialidad cualquiera de las 26 sin ninguna complicación. ¿Han quedado algunos visos de virtualidad? Por ejemplo, en los programas de maestría que me decía son presenciales, pero... Algunos, doctor, fíjese que es eminentemente presencial la maestría, pero sí algunos profesores, por ejemplo, hay una clase que puede ser de 3 horas en un momento dado, y en este caso, cuando el alumno no va a tener ninguna otra clase, se puede pedir al profesor si no tiene inconveniente en que la dé virtual. Y en este caso podemos tener un profesor que imparta la clase, que esté en Alemania, como ha sucedido, que esté en España, o que esté aquí, pero que se acordó que iba a ser virtual y sin ningún problema, ¿no? Hay un profesor, por ejemplo, que está en Veracruz, imparte su clase de 7 a 10 de la mañana sin ningún problema, ¿no? Entonces, sí es muy flexible, los alumnos lo agradecen mucho y es una posibilidad que nosotros también tenemos de aperturarnos vamos a decir, a otros docentes que de otra manera, por razones de salud o de trabajo, no podrían colaborar con nosotros, ¿no? Fue una bendición en este sentido de la virtualidad. Fantástico. Sí, así es. Oiga, y en cuanto a perspectiva de género, ¿cómo ve usted la situación de la mujer en el posgrado? Me refiero, por supuesto, a docentes, pero también a estudiantes. Yo creo que en la cuestión del género es algo, vamos a decir, totalmente que se ve con una apertura muy grande, con un enorme respeto. Tenemos aquí profesores de una diversidad enorme, con distintas maneras de pensar, de vivir, de posicionamientos ante la vida, alumnos igual, alumnas. Entonces, contamos con esta especialidad en Derecho y Género, Género y Derecho exactamente, no la había yo mencionado, que además tiene una matrícula importante. Y es prácticamente única en nuestro país, ¿no? Tenemos aquí, lo que pasa es que la UNAM cuenta con una instancia muy importante, dependiente de rectoría, en este sentido también en materia de género. Entonces vamos a decir, estamos de acuerdo con, en este caso, los criterios que va emitiendo, y es algo muy vivo, muy importante aquí en el posgrado, el aspecto y los estudios de género. Escuchamos realmente con mucha apertura los deseos, las peticiones de alumnas, de alumnos que cursen la especialidad de género, de todas, pero particularmente ellas es un tema realmente muy, muy en boga, es un tema muy sensible. Entonces tenemos una apertura total y tenemos maestras, algunas muy jóvenes en este sentido, que trabajan con muchísimo entusiasmo en el terreno de lo que es género y derecho. Hablaba usted de la internacionalización del posgrado y de la facultad en general. Veo que tiene usted obra escrita muy importante con referentes del derecho administrativo en España, por ejemplo, sí. ¿No? Está ahí Ricardo Rivero, que, así es, rector de la Universidad de Salamanca. Salamanca, así es. En fin, ¿hacia dónde ve usted que va a fluir en los próximos años esta internacionalización de los estudios de derecho
desde la facultad más importante del país y de nuestro continente. Doctor, yo creo que afortunadamente vamos por muy buen camino en lo que se refiere a la internacionalización. Ya se está trabajando, tenemos por ejemplo alumnos que van y hacen estancias tanto en maestría como en doctorado, que se van a la Complutense, que se van a Valladolid, que se van a Salamanca, regresan muy contentos, interactúan allá con profesores, con docentes de las distintas universidades. Recibimos también alumnos de universidades extranjeras aquí, tenemos también intercambios con la Universidad de Buenos Aires. Estamos trabajando también contratos realmente muy satisfactorios con distintas universidades de Brasil, en donde nos damos cuenta, por ejemplo, que el idioma no es una barrera. Afortunadamente para ellos allá, hablar español es algo muy, muy común, cosa que aquí nosotros estamos en deuda, porque tenemos que hablar portugués, un poco más el portoñol, ¿verdad? Pero nos ha ido... Pero bueno, algo nos entendemos. Igual con los italianos, ¿no? Igual con los italianos. Buena parte de nuestros alumnos hablan italiano también. Es uno de los idiomas que más estudian. Entonces yo creo que la internacionalización va por muy buen... Es algo día a día. Tenemos este ejercicio de las clases COIL, en donde, por ejemplo, lo que se procura es que se seleccionan temas que sean comunes para un grupo de estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires y nuestros estudiantes, ¿no? Entonces el profesor de México, aquí en el posgrado, imparte la clase tanto para los alumnos de aquí, como en el aula, como para los estudiantes que están a esa misma hora, en tiempo real, en la Universidad de Buenos Aires, con un profesor de allá. El profesor de allá imparte ese tema que acordaron previamente los maestros a los alumnos de aquí y a sus propios alumnos. Esto dura, puede ser un mes, puede ser 15 días, y es algo que hemos estado haciendo de manera repetida. Uno de los últimos fue también con Brasil, y tratándose de cuestiones de corrupción, de fiscalización, realmente fue muy, muy, muy satisfactorio. Y así en distintos temas, en filosofía del derecho, en distintos temas. Realmente por ahí vamos muy bien. Estamos trabajando también viendo maestrías con doble titulación con universidades, yo creo, de las más importantes en Iberoamérica. Qué maravilla. Sí, así es. Doctora, pues si usted tuviera que decirle a las y los lectores de la revista, que es su revista, ¿qué es lo que necesita un estudiante del posgrado y qué necesitará un jurista egresada del posgrado de Derecho en la UNAM en los próximos años? ¿Cuál sería su perspectiva? ¿En qué puntos pondría usted el énfasis? ¿Qué necesitamos saber para ser buenos juristas en el mañana? Yo creo que una de las cuestiones es estar constantemente enterados de los acontecimientos que ocurren día a día, no solamente en México, sino evidentemente en todo el mundo, que sea un apasionado en la lectura, no solamente de obras jurídicas, por supuesto es importantísimo, sino también de otras obras de literatura, en general de todo. Un abogado tiene que manejar realmente una cultura, yo creo que amplia, ¿no? Realmente que se preocupe por aprender otros idiomas, es muy importante. Aquí se exige, por cierto, ¿no? El dominio de un par de idiomas aparte del castellano. Se exige a nivel de comprensión de lectura y en este caso el TOEFL, en el caso del inglés, ¿no? Pero realmente el mundo que se abre cuando uno aprende un idioma, se abre la cultura, las tradiciones de otro país, de otros países. Entonces yo creo que es muy importante, yo le recomendaría aprender otros idiomas y que se enamore en sí lo que es el hábito de la lectura y que esté día a día con el acontecer nacional. El hábito de la lectura y de la escritura, ¿no? También, ¿por qué no? Es un magnífico referente. No, ojalá fuera, pero yo creo que es un ejercicio magnífico comenzar a escribir. Muchas veces lo que te tiene es miedo, sí, ¿no? Y se vuelve uno demasiado perfeccionista, ¿no? Eso es bueno, pero hasta cierto punto. Pero yo creo que perder el miedo a escribir, eso es fundamental. Y para eso hay que leer muchísimo también, ¿no? Para eso hay que leer mucho. Tiene usted toda la razón. Así es. Le agradecemos muchísimo su hospitalidad, doctor. Ha sido un privilegio platicar con usted. No sé si quisiera darnos algún comentario final. Una buena perspectiva que hemos dejado en el tintero para otra entrevista es: ¿hacia dónde ve usted que avanza el derecho administrativo en nuestro país? El derecho administrativo. Bueno, el derecho administrativo yo creo que es
o amado u odiado, ¿no? ¿Qué le Es una de las materias más difíciles. Es una de las materias carrera. más vastas, además. Yo creo que es la materia más robusta de toda la ciencia jurídica, ¿no? Es, digamos, donde el constitucional se pone a hablar en serio, ¿no? Como dicen, ese es el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Exacto. Y ya con eso lo dijimos todo, Ya ¿no? todo. Entonces, estamos muy en deuda. La transformación que ha tenido actualmente, concretamente en México, la administración pública, realmente nos ha puesto en jaque a todo el derecho administrativo. Y entonces hay que hacer realmente mucho más estudios, aportar muchas más soluciones, ¿no? Que sea crear un derecho administrativo muy sólido, muy fuerte, que esté preparado realmente para enfrentar con mejores leyes, mejores ordenamientos, todos los aconteceres que vienen en nuestro país. Pues, doctora, de veras que qué gusto haber estado con usted. Muchísimas gracias que nos haya recibido en esta casa que, como usted muy bien señaló, es la casa y la conciencia crítica de la nación mexicana. Así es. Un muy fuerte abrazo y todo lo mejor para Gracias, doctor. El gusto es mío. Infinitamente agradecida con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima emisión de nuestras entrevistas en Tiempo de Derechos. Gracias a ustedes.